Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Parkinson. Estamos con Ofelia Cruz, directora de la Fundación Parkinson del Eje Cafetero. Y Liliana Sánchez, que hago parte de la Fundación Parkinson del Eje Cafetero. Tenemos una invitada muy importante que ahorita las vamos a presentar. Recordémosle a los oyentes a dónde pueden enviar los aportes. Pueden enviar sus aportes, preguntas, inquietudes a nuestro correo fparkinsoncafetero@gmail.com o a levenradio@gmail.com. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es acerca de la enfermedad de Parkinson, como todos los programas, ¿cierto? Ya sabemos que es una enfermedad de las que más afecta a los colombianos después del Alzheimer, y que la enfermedad de Parkinson es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el sistema motor. Tiene unas características especiales la enfermedad, y por eso y un inicio, es decir, las características del inicio no son siempre las mismas. Por esa razón hoy invitamos a una paciente que tiene un Parkinson temprano, un Parkinson juvenil se llama, para conocer su experiencia con esta enfermedad. Es Marta Franco. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, doña Bienvenida, Ofelia. doña Marta. Gracias. Mi nombre es Marta Isabel Franco, soy licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Tengo algunos pinitos en escritura, tengo por ahí publicado un libro, próximamente saldrá el segundo, y pues pertenezco a la fundación hace más de un año. Sí, no recordaba lo de los libros. Marta escribió 2 libros, no sabía que no han publicado el segundo. ¿Cuándo lo publican? Estamos en este momento en proceso de ya cotizar y establecer la cantidad de libros que vamos a sacar, y ya próximamente, pienso que en un mes más o menos. Ajá. Qué rico. Bueno, decía que no siempre empieza la enfermedad de la misma manera. Hay unos síntomas generales que prácticamente se cumplen en todos, que es el temblor, la rigidez, la lentitud y la inestabilidad postural, pero puede empezar de diferentes maneras. Entonces, a Marta la enfermedad se la diagnosticaron a los 30 años. Nos gustaría conocer su experiencia, Marta. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo le diagnosticaron la enfermedad? Pues yo me devuelvo un poco en el tiempo antes del diagnóstico, y es esa parte que de pronto los pacientes como tal no conocemos, los inicios no motores, por ejemplo la alteración del sueño, esto del insomnio, el exceso de cansancio, dolor muscular, depresión, irritabilidad, aspectos que tienen que ver más como con la parte comportamental, que de pronto no se asocian inicialmente al Parkinson, y ya después, cuando viene la fase de diagnóstico, vinieron muchas confusiones, que era lo que yo le comentaba. Porque esos síntomas son comunes como varias enfermedades. Sí, son comunes a la distonía, a la depresión mayor, que fue uno también de mis diagnósticos, y a otras enfermedades como el ELA, enfermedades neurodegenerativas que tienen como esa sintomatología un poco parecida. Entonces ahí vienen los neurólogos y se confunden y me confunden con los diagnósticos, hasta más o menos hace 2 años. ¿Cuánto tiempo duraron ellos haciendo el estudio para finalmente a los 30 años decirle que tenía Parkinson? No, realmente el diagnóstico como tal, de manera definitiva, que dijeron es mal de Parkinson juvenil, fue hace aproximadamente un año largo, que fue que visité a Bogotá a la doctora Claudia Aguirre, creo. Es decir, que los otros 9 años en que usted estuvo tomando medicina para Parkinson, no tenía un diagnóstico claro. No, estaba entre temblor esencial, estaba con distonía, con Parkinson, pero como con otros idiopáticos, o sea, no sabían como en qué encasillarlo, porque sabemos que el Parkinson varía mucho también. Bueno, ¿y por qué tanta confusión? ¿La trataba el mismo neurólogo? ¿Tenía cambios de neurólogo? ¿Qué era lo que pasaba? Era un aspecto muy difícil en mi EPS, infortunadamente lo padecen muchas personas en las EPS, y es el cambio de neurólogos. Un día te da un neurólogo, el otro día ya renunció, entonces también eso afecta mucho, que no te hagan un seguimiento
digamos, juicioso de la patología como tal, y la no reacción positiva a muchos medicamentos, más bien una reacción negativa a los medicamentos que me bloqueaban más de lo que estaba, me dopaban y no presentaba pues como la mejoría esperada, entonces eso le hacía a ellos dudar, y de hecho mucho tiempo me trataron fue distonía también, llegaron a aplicarme toxina botulímica. ¿Por qué les manejaban distonía? Porque a raíz de otros medicamentos que tomaba me generaban como efecto secundario que se me torcía el cuello. ¿Medicamentos psiquiátricos de pronto? Yo lo asocio más al uso de la amantadina, y también pues tenía muchos medicamentos psiquiátricos, el clonazepam. Porque esa es una reacción que yo he visto en algunos pacientes, que el psiquiatra les manda medicina psiquiátrica, pero muchas veces el paciente no consulta antes de empezar a tomársela, entonces cursan con los principios activos de la medicina de Parkinson y genera distonía. Ya he visto varios casos en la fundación. Sí, de hecho, de todos los psiquiatras que me ha tratado, solo uno miraba cómo se contraindicaba la medicina psiquiátrica con la medicina de Parkinson, y solamente él fue el que empezó a bajarme la dosis y a cambiarme ya, por ejemplo, el clonazepam por otro medicamento, digamos que sí se podía mezclar con medicina de Parkinson, pero sí estuve muy medicada durante 7, 8 años más o menos. Bueno, doña Marta, y cuando usted, con todo este proceso de médicos, de citas, de no saber qué era lo que tenía inicialmente, ¿cuál era su actitud de enfrentar las cosas, o cómo tomó usted el hecho de que era Parkinson? Yo soy una persona muy, muy curiosa y no me quedo con la primera cosa que me digan, entonces lo que hago es consultar mucho, leer mucho, y lo que hice fue meterme de lleno a investigar, y entonces este síntoma lo tengo, este no, esos efectos secundarios sí me dan con esta medicina, o sea, como analizar desde la investigación cómo estaba procediendo mi cuerpo. Yo quiero aprovechar ahí para decirle a los oyentes, esa característica de Marta es muy buena, pero también hay que tener cuidado porque hay que saber a quién le cree. En Parkinson, en Facebook se encuentra muchísima información, pero no es una información concluyente, entonces hay que tener cuidado de qué es lo que va a creer de lo que encuentra en Parkinson. Sí, claro. Y es bueno investigar, pero a la vez consultar con alguien que sepa. Por lo general es el médico. Sí, tiene toda la razón, pues en esa búsqueda uno lo que intenta es como, personalmente, inicialmente, como toda enfermedad, creo yo, la negación, ¿sí? No tengo Parkinson, tengo otra enfermedad, o me estoy estresando mucho. Eso forma parte del proceso de aceptación, que empieza con la negación, bueno, en algunos casos. Pero por ahí. a mí me gustaría, antes de entrar en ese tema, me gustaría conocer, antes del diagnóstico, usted mencionó los síntomas no motores, que al parecer fue como le empezó a usted. Antes de ese diagnóstico, ¿cuántos años antes le empezaron síntomas, y cuáles síntomas le empezaron y cómo se fue generalizando? Si yo retrocedo mucho en el tiempo, más o menos a 5 años antes de que me dieran el diagnóstico, yo ya estaba presentando lo que les decía ahorita, la depresión, los trastornos de sueño, hormigueos en el cuerpo, ya empecé a presentar un poco como pérdida de la marcha normal, el movimiento en la parte izquierda, pero como la parte inconsciente del movimiento. Sí, pero yo no era, en ese momento tampoco era consciente de que estaba perdiendo esa parte. Fue un profesor de la universidad que era médico que me hizo caer en cuenta que estaba perdiendo el braceo en la parte izquierda de mi cuerpo. Y ya pues para ese entonces empecé a consultar, también me empezó como una especie de hormigueo y temblor en el dedo meñique de la mano izquierda, a lo que me hicieron una electromiografía y salió buena, entonces el médico dijo, no tiene nada. Sí, por lo general en Parkinson
se hacen exámenes para descartar otras patologías, entonces todo eso sale bueno. Sí, sale bueno y entonces el médico, muchos médicos cuando el examen sale bueno, no solo no descartan, no solo se limitan a descartar la patología que están estudiando, sino que descartan todo. Entonces le dicen a uno, usted está bien, entonces uno va para la casa y dice, estoy bien, Sí. no me pasa nada. Pero Sí. no se siente bien. Exactamente, no se siente bien. Y pues por mucho tiempo, cuando me hicieron la miografía que me salió buena, dejé de buscar médicos y me quise creer que estaba bien, pero pues por dentro del cuerpo iba evolucionando con la enfermedad. Sí, eso pasa siempre. Se inician unos síntomas, pero luego va evolucionando. Pasa, por ejemplo, Marta estuvo con depresión, después tuvieron otros síntomas, y esa dificultad que ella empezó a tener en el brazo se va marcando cada vez más. Entonces, hasta que ya es claro para el médico el diagnóstico. Ahora sí usted estaba entrando en un tema muy importante que es la aceptación o la negación de la enfermedad. Entonces, cuando a uno le diagnostican, tiene una reacción por lo general de decir, no, eso no es lo que yo tengo. Sepa o no sepa qué es el Parkinson. Dice, no, eso no es lo que yo tengo, debe ser otra cosa. Y empieza la búsqueda. Pero, ¿cómo le fue a usted con ese tema de la aceptación de la enfermedad? Claro que es que el diagnóstico suyo estuvo como bien lento, ¿cierto? Muy lento, muy 7 largo, muy años. tortuoso y muy, sí, es como confundirlo a uno cada día Es más. como cambio de estado de ánimo, digámoslo así, en que no tengo nada, pero sigo con los síntomas. O no tengo Parkinson, pero el neurólogo dice que sí tengo distonía, por ejemplo. Entonces eso lo confunde ¿qué será más. peor, la distonía o el Parkinson? Y lo otro es que cuando te dicen Parkinson, pero tengo 30 años. No puede ser. Exacto. Ajá. Sí, porque es que hay un error. El Parkinson está asociado a la vejez, pero no es causado por la vejez. Entonces, la gente normalmente piensa que es causado por la vejez. Entonces, 30 años con Parkinson. No imposible. puede ser. Pero resulta que puede dar inclusive desde los 12, 18 años. No es normal, no es muy común que de ese tipo de Parkinson. El Parkinson juvenil da 40 y pico de años, ¿cierto? Pero está asociado, pero no es causado por la vejez. O sea, que puede dar antes de los 60 perfectamente. Sí, aquí tenemos el ejemplo de doña Marta, que a Sí. los 30 años le 30 diagnosticaron Parkinson. Lastimosamente no le diagnosticaron Parkinson. Yo cuando conocí a Marta tenía 10 diagnósticos diferentes. Dios. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que la doctora, la neuróloga, le ordenó que tenía que aclarar el diagnóstico. Es donde un especialista en movimientos, y la mandamos a Bogotá a que revisaran y nos dijeran si era o no era Parkinson, y regresó con el diagnóstico claro de que era Parkinson. A partir de ahí, Marta entró en una lucha y en una pelea con su EPS admirable, porque Marta sola hizo estudiando mucho, hizo su acción de tutela, la puso integral, y ahí ven una lucha donde ha logrado que con ella hagan lo que con muchos pacientes no hacen. ¿Cómo fue esa lucha, Marta? Pues es que afortunadamente en Colombia el que se deja que las EPS se evadan ese tipo de responsabilidad con el paciente, pues si uno se queda manicruzado frente a las instituciones, ellos no te van a dar un tratamiento tan costoso como es el medicamento para Parkinson. Y se apoyó en la ley que dice que tienen que ser integrales el manejo Sí, de la claro que sí. enfermedad. En toda esa parte de la nueva ley que salió, La estatutaria. la ley estatutaria, ahí me apoyé bastante,
y conté con el apoyo del juzgado. Fue muy importante el apoyo del juez. Pues me vieron en ese momento que estaba muy realmente mal. Físicamente pues me quedaba muy difícil moverme, hablar. Y eso que ya había mejorado, porque ya estaba usted en la fundación. Sí, sin embargo pues ya esa dificultad ellos la vieron muy evidente, y entonces el juez dijo no vamos a permitir que esto pase, vamos a ponerle un antecedente a la EPS. La EPS empezó a cumplir con las obligaciones tanto en especialistas como en medicamento, y pues como el tratamiento es integral, también pude acceder a terapias, a fonoaudiología, terapia física, terapia psicológica, terapia ocupacional, que no me la estaban brindando en un inicio. De hecho alguna neuróloga me dijo, ¿usted necesita psicólogo? Y le digo, tengo Parkinson, o sea, no es fácil de asimilar un diagnóstico de esos. Entonces, sí, di la pelea y la gané. Pero, ¿después de cuánto tiempo de tener Parkinson? No, eso fue hace poco. Lo que pasa es que como tenía 10 diagnósticos diferentes, cuando ella ya regresó de Bogotá con el diagnóstico claro de que era Parkinson, entonces ella dijo, no, ahora sí sé qué es lo que tengo, voy a pelear porque me den lo que necesito para mi enfermedad. Antes no sabía exactamente qué era lo que le pasaba. Entonces ya dio la pelea enfocada a Parkinson y la ha ganado hasta ahora, porque por lo regular no se le manda a la gente, a veces le mandan unas terapias en un sitio, otras en otro, pero son por ejemplo 10 este año o máximo 30, otras a los 6 meses, las otras en otro sitio distinto al año. Y entonces eso así no sirve. Entendemos que es un manejo muy costoso para la salud y que si lo hicieran como están atendiendo a Marta, pues yo pienso que colapsaría la... Sí, porque realmente le sale muy costoso a la institución. Sí, realmente costoso. Pero Marta logró eso, o sea, es posible, asesorándose bien, es posible lograr que las entidades de salud den la atención que se requiere. En esa aceptación de la enfermedad, muchas veces es necesario, la mayoría de las veces es necesario el apoyo psicológico. Cuando yo conocí a Marta, ¿usted por qué llegó a la fundación? ¿Cómo se enteró de la fundación? Fue un accidente, realmente, de esas casualidades bonitas de la vida. Vi el aviso en Facebook, citaban a una reunión para caracterizar la población con Parkinson, y apunté la dirección y dije, me voy para ese lugar. Sí, fue una reunión que pactamos con el grupo de discapacidad de la alcaldía y con el CISBEN. Entonces alquilamos un sitio y empezamos a hacerle publicidad para que la gente que tuviera Parkinson llegara ya a inscribirse. Exacto, entonces por medio de las redes sociales me di cuenta, y después ya me contacté directamente con doña Ofelia y tuve la fortuna de ya empezar a formar parte directa de las terapias en la fundación. ¿Y cuánto tiempo lleva asistiendo a la fundación? Como cerca de 2 años, doña Ofelia. Sí, 2 años. Bueno, y cuéntenos cómo ha sido ese proceso suyo en la fundación. Es muy importante. Perdón, cuando Marta llegó estaba sumamente rígida. En los videos vemos que estaba muy temblorosa, tenía un temblor generalizado en el cuerpo, y sobre todo en las clases de baile se le notaba, ella no podía hacer el giro, era como autómata para moverse, Un poco robotizada. y sumamente lenta y rígida. ¿Pero se le pasaba o era siempre? Y era paciente psiquiátrica. Inclusive había estado hospitalizada en el hospital. Varias ocasiones. Y lo que hace la medicina psiquiátrica es volverte un adicto a la medicina, y no te va a generar un alivio, sino una especie de placebo, no sé cómo dice, como calmantes, pero no me estaban tratando la enfermedad, sino el cuadro depresivo. Para el caso de Marta no ayudaba mucho. Hay casos en los que la medicina psiquiátrica ayuda, pero para el caso de Marta no le estaba ayudando.
Es que ahí vuelvo al tema que estábamos tocando ahorita y es el hecho de que te combinen tanta medicina. Entonces viene un neurólogo y me pone parches, viene otro y al parche le suma amantadina, vipirideno, viene psiquiatra y me da otras 3. Entonces Lo que pasa es lo que el problema que usted estaba planteando ahora. Cuando no tiene uno un médico que lo trate continuamente, es muy complicado, porque todo el que viene tiene un concepto de cómo maneja la enfermedad y entonces no le revisa qué está tomando, sino que le agrega otra cosa. Entonces usted se va para donde el psiquiatra, él manda otra cosa, donde el psicólogo, donde el internista, él manda otra cosa y resulta tomando 18 pastillas al día y empieza a estar mal. O a la que la mejora no sabe cuál es. Exactamente. o se suman la cantidad de efectos secundarios de todas, y entonces eso era lo que me estaba pasando a mí. Entonces, en esos casos, ¿qué recomendamos? Recomendamos irse con todas las fórmulas para donde es un neurólogo y decirle, doctor, mira, me estoy tomando todo esto, no sé cómo manejarlo, ya me tiene loca toda esta cantidad de medicina, hágame el favor. Y le da una revisada y me dice, ¿qué me tomo? Me ajusta toda esa, que él revise lo que los otros médicos han mandado, porque él es el que sabe la enfermedad principal. Entonces ya él la organiza y ya tiene otro resultado. Bueno, ahí cuando fui a Bogotá, gracias a la fundación que me patrocinó también la consulta con la experta en movimientos anormales, viví un proceso como de desintoxicación del organismo de tanta medicina que estaba tomando, y me hicieron un test de levodopa, que es el que te da como una pauta a ver si tu cuerpo sí está respondiendo a ese tipo de medicina, y de alguna manera contribuye a decirles Parkinson lo que tiene, que fue lo que la doctora Moreno hizo conmigo. Precisamente a lo que Marta se refiere es que ya con el diagnóstico claro, la neuróloga que la estaba atendiendo decidió suspender toda la medicina que ella estaba tomando y arrancar de cero. Recuerdo que la mandó a estar sin medicina 2 semanas, pero a la semana Marta me llamó y me dijo, no soy capaz de seguir sin medicina. Le quitaron toda la medicina. Sí. Hablamos con la neuróloga, entonces le dio cita para el día siguiente y arrancaron nuevamente con la medicina. Pero recayó total. No, claro, sin nada de medicina era muy complicado. Y como Marta ya estaba sin retracciones musculares, ya se le había trabajado con fisioterapia, con fonoaudiología, con terapia ocupacional, con apoyo psicológico, entonces al funcionarle bien la medicina ya vimos otro resultado en Marta. Claro que sí, ya fue un complemento de medicina. Pero antes de ver esa mejoría, ¿qué síntomas tenía? Pues ya cuando me dejan sin nada de medicina, mi cuerpo se paraliza, que por eso dicen que el Parkinson es una parálisis contemplante. Entonces me quedo sin movimiento prácticamente, me quedo dependiente de mi mamá, sin poder comer, sin poder casi deglutir. Es que antes de quitarle la medicina, Marta ya tenía problema de disfagia, de no poder pasar bien la pastilla. Recuerdo que un día en la fundación ella estaba tomando una pastilla y todo el mundo entró en shock viéndola que no era capaz de pasarse ni la saliva, de pasarse la pastilla antes de suspenderle la medicina. Entonces sin medicina quedó peor. Claro que sí, que en una crisis tenaz, lo que se llama la fase off, que en off que van apagado todo el tiempo, que en off total, y por eso pedí el SOS a una semana de que inicié la descontaminación, porque 2 semanas no me iba a aguantar realmente. Sí, una cosa que sabemos es que tienen que ir de la mano, tanto la terapia farmacológica como la terapia complementaria. Las terapias complementarias tienen que ir de la mano para que todo funcione. Sí, definitivamente. Yo lo que también mencioné en la parte de la tutela es que uno necesita un tratamiento interdisciplinario, que no lo suelen brindar en las instituciones de salud. Uno, lo que decía usted ahorita, lo trata un médico por un lado, otro por el otro, y no integran el tratamiento, no están como en contacto entre ellos, entonces es una locura total. Sí. En ese manejo tiene que haber un médico de cabecera.
tiene que haber el médico que le asigna a uno la EPS, pero sería bueno que no hubiera tanta rotación, que no estuviera pasando, hoy lo atiende un neurólogo, a los 2 meses ya es otro, o sea, la segunda cita ya es otro, ¿no? Entonces, como tenemos ese problema en nuestro país, ¿qué hemos optado por hacer? A la fundación ya se han vinculado 3 neurólogos. Entonces, tenemos a uno de ellos como el recurso para los pacientes. Cuando tienen esa situación, entonces no saben qué hacer, entonces vaya para donde Julanito que le organice. Y cuando vaya donde el neurólogo a cita, si es el mismo o el otro, le dice que tuvo que ir donde y que el manejo que le está dando es con esta medicina, para que le continúe el tratamiento que le está dando. Entonces tenemos un recurso ahí permanente para que sea quien da las directrices. Pero entonces a doña Marta ya la está viendo solo un médico. Lo que dice doña Ofelia, yo en la tutela incluí esa parte de tener un médico, derecho a un médico tratante. Entonces en este caso es una de las personas, uno de los neurólogos que está adscrito a la fundación, y lo que esa persona me receta o me recomienda se lo transmito a mi neurólogo, cualquiera sea de la EPS, y la tutela dice que en la EPS está obligada a seguir las indicaciones de mi médico tratante, en este caso es la persona de la fundación. Porque es el que le pudo organizar, la pudo estabilizar con la medicina. Eso es importante. Otra parte importante también es que tenemos que aprender. En estos días escuchaba una charla del director del Centro de Investigaciones de España, de Parkinson de España, y bueno, tiene otros 50.000 cargos, ¿cierto? Pero el que recuerdo muy claro es ese. Da una charla sobre alimentación para tener un cerebro sano, y una de las cosas que él decía es que el padre de la neurociencia, que ahorita no recuerdo cómo es, todo lo que dijo acerca del cerebro es cierto, pero se equivocó en una cosa, y es que dijo que el cerebro no regenera las neuronas, pero encontraron que sí hay un espacio por ahí en el cerebro donde hay unas células madre y se pueden regenerar, no todas, se pueden regenerar algunas neuronas. Entonces en esa charla, que sería bueno que la busquen, nosotros la tenemos, la montamos en la fanpage de la fundación, la buscan como Fundación Parkinson Eje Cafetero y ahí está la charla bajo ese nombre, alimentación para un cerebro sano. Como él es de investigación de Parkinson, pues obviamente empieza general y termina en Parkinson. Entonces él da recomendaciones para aprovechar la neuroplasticidad del cerebro y que algunas células se regeneren. Entre ellas habla de la actividad física y habla también de la dieta. Habla más cosas, pero les dejo la tarea de ver el video. Yo retomo un poco lo que dice doña Ofelia, y es frente a la neuroplasticidad, como las terapias que nos dan en la fundación están enfocadas a como educar ese tipo de neuronas para que se adapten y cumplan la función de aquellas que ya hemos venido perdiendo a través de la fonoaudiología, de la terapia física y todas las terapias que tenemos allí. Sí, porque conocemos de varios estudios acerca de reeducar la marcha, de reeducar los patrones automáticos que son los que van perdiendo. Y ahorita vamos a empezar a incentivar el tema de la dieta, porque una cosa que él explicaba es que con lo que se come se puede ayudar a mejorar los síntomas. Entonces vamos a empezar a contarles y a mostrarles las dietas que se recomiendan para tratar de mejorar. Marta, entonces cuando iniciaron los diagnósticos, no tuvo herramientas del manejo de la enfermedad, no tuvo apoyo de fisioterapia, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, de apoyo psicológico. La EPS nunca me
trató de manera integral. Por O sea, ejemplo, los médicos. sí, los médicos. Por ejemplo, tenía un dolor muy fuerte en el hombro, entonces no lo asociaban a la patología como tal, sino me decían, bueno, terapia para el hombro. Y yo iba a terapia y me preguntaba al fisio, ¿qué le duele? Y yo, tengo Parkinson. No, es que su orden solo le cubre un órgano del cuerpo y solo le podemos tratar un órgano del cuerpo. Entonces yo me quedaba como desconcertada y decía, bueno, lo que más me duele es el hombro, como resignarme, ¿no? Entonces era muy compleja esa parte porque no es integral. Sí. Sí, es muy complejo. A mí sí me gustaría que habláramos más de la fundación, su proceso en la fundación, cómo fue la aceptación suya para los demás afectados de Parkinson. Pues que nos contara más cuál fue su proceso. Bueno, yo llego a la fundación y todo el mundo se aterra de que tenga tan poca edad y tenga Parkinson tan avanzado como llegué en ese momento. Yo quiero hacer un paréntesis ahí y contar una anécdota. En ese momento iba una paciente, una persona afectada con Parkinson, que estaba, pues no estaba tan mal. Caminaba todavía bien, hablaba bien, y entonces iba a las terapias. De pronto dejó de ir. Yo hablé con ella, ¿qué le había pasado? Me dijo, no, es que me incomoda mucho ver a Marta que está tan mal, entonces me hace sentir mal porque pienso que yo voy a llegar allá. Lo primero que tenemos que saber es que todos no evolucionamos de la misma manera. Es decir, porque una persona esté mal o inclusive esté en silla de ruedas no quiere decir que a todos nos vaya a pasar lo mismo. Depende del manejo que se le dé también y del tipo de Parkinson que tenga. Entonces me dice, no, es que yo no voy porque ella está muy mal y eso me impresiona. Resulta que después Marta estaba muy bien y ella mejoraba bastante. Se cambiaron los papeles. Porque abandonó la terapia. Sí. Bueno, entonces llego a la fundación muy mal, sí, realmente muy mal. Las terapias empiezan ya como a generar que la rigidez vaya cediendo un poco, que haga más conciencia del movimiento porque uno es como mecanizado. Entonces hay muchas cosas movimientos que uno cotidianamente realiza y en la enfermedad no se da cuenta que los ha perdido. Por ejemplo, el trastorno de la marcha. Entonces el hecho de que te digan, camina de esta manera, normalmente hay un braceo al momento de realizar la marcha, como hacer conciencia de todo ese tipo de movimientos y reeducar el cuerpo y reeducar la mente para hacer consciente de que cómo nos estamos moviendo y cómo vamos adaptándonos a la situación y buscando mejorar la calidad de vida. Sí, hay cosas que afectan mucho en el equilibrio de la marcha, como por ejemplo la postura. Y en el momento de hacer los ejercicios, que a usted le estén reeducando la postura, que le estén haciendo conciencia de cómo es que tiene que ser la postura, de cómo tiene que ser el movimiento, yo lo llamo herramientas, estrategias, para cuando está mal, está bloqueado, está con dificultad, pueda tener en ese momento, hacer uso de esas estrategias para salir de los bloqueos, por ejemplo. Entonces es muy importante lo que Marta dice, porque una terapia orientada a Parkinson tiene que ser una terapia que ayude a corregir los problemas que tiene. Que se han generado. Quiero contar una anécdota que me pasó con mi psicóloga en la EPS. Y es que me decía, se tiene que preparar para terminar en una silla de ruedas. Ay, Dios. Entonces, ¿Qué habla eso? no quiero. De la reciente. Hace tiempo en el instituto mental donde me recluyeron en varias ocasiones. Entonces yo dije, por ahí yo no vuelvo. Por ahí no vuelvo porque me están preparando para la catástrofe total. En cambio, la psicóloga de la fundación me dice, bueno, tenemos que hacer un proceso de aceptación, aprender a vivir con eso, entender que la vida no se ha terminado, que hay muchas cosas productivas que todavía quedan por hacer. Entonces, bueno, es un enfoque totalmente diferente.
que salgo del abismo de mirar la silla de ruedas que me está esperando a la vuelta de la esquina. No, y le cuento que eso lo enferma a uno más. Claro que sí. Claro. Y más una psicóloga que se supone que están es para ayudarle a uno a superar No, las dificultades. ella de digamos. muy buen ánimo estaba ayudándole a aceptar lo que se venía, porque no estaba haciendo manejar su enfermedad para evitar eso. ¿Qué pasaba? Que ella no conocía, ella desconocía qué recursos había Pero para doña ayudar. Felia, eso lo enferma más a uno, ¿no? Claro. El hecho de usted saber que va a quedar en una silla de ruedas, Dios mío. Pero Marta ha tocado algo muy importante. Esa aceptación tiene que ver con de qué manera va a manejar la enfermedad. Es decir, cuando a usted le dicen tienen que aceptar que se tiene que sentar en esa silla, hombre, yo pataleo, yo quiero salir corriendo para donde no está la silla. Pero ¿cómo evitarla al máximo? ¿Cómo hago para irme para otro lado si no sé qué hacer? Entonces ahí es donde entran las fundaciones y las asociaciones de pacientes que tienen las terapias organizadas, porque los que no la tienen creo que también caen por ahí, por esos lados, pero que tienen las terapias organizadas, para que les enseñen cómo no llegar allá a la silla de ruedas. Pero, o sea, ¿nosotros qué hacemos? Le enseñamos a la persona que tiene Parkinson que tiene que aceptar su condición, pero esa aceptación no es una aceptación resignada, es una aceptación donde si yo no acepto la enfermedad, no planifico el manejo de la enfermedad. Es una aceptación para yo ser consciente de qué es lo que tengo y cuál es el proceso de la enfermedad y cómo la combato. Yo siempre lo comparo con una diabetes. La diabetes es mucho más complicada que el Parkinson. La diabetes puede matar a la persona, le complica con otros órganos. El Parkinson no mata a la persona, lo matan otras cosas que le puede generar, ¿cierto? Entonces, en la diabetes usted tiene que aprender, cuáles son los medicamentos que me tengo que tomar y qué alimentos puedo o no puedo comer para el manejo de la enfermedad. En el Parkinson es lo mismo. ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cuáles son sus características? Entonces, ¿cómo la tengo que manejar yo? Esa es la planificación de la enfermedad. En eso es que asesoramos al paciente, a la persona que tiene Parkinson, cómo puede manejar su enfermedad. Haga una buena planificación, o sea, qué días, cuántas horas le va a dedicar al manejo de la enfermedad para evitar llegar a esos extremos. No le decimos para evitar, le decimos para estar independiente mucho más tiempo. Para tener calidad de vida. Para tener calidad de vida. Eso. Entonces, no le vamos a sanar la enfermedad. Es enseñarle, darle herramientas para recuperar habilidades, para recuperar equilibrio, fuerza, que le permita estar independiente mucho tiempo. Y yo sé que para los afectados de Parkinson es muy difícil enfrentar una enfermedad que es degenerativa y que no tiene cura, pero es tener una buena calidad de vida y una buena actitud hacia todas las actividades que pueden hacer para mejorar, digamos, el movimiento. Es que es muchas cosas las que pueden mejorar. Una cosa que le enseñamos a Marta: no esté mirando la dificultad que tiene. Mire qué va a poder hacer, mire con lo que está logrando qué va a hacer, qué cosas puede hacer. La vida no se acabó cuando le dio Parkinson. El año pasado solicitamos a la gobernación un curso de emprendimiento, y entonces la gobernación nos mandó una instructora del SENA para dar el curso de emprendimiento y generar ideas de negocios. Eso se logró, pero de todo lo que se hizo, quien está desarrollando ahora una idea de negocio es Marta. Marta está dedicada a su finca, cambió la casa por una finca, está dedicada a su finca, volviéndola turística. Está en este momento haciendo un avistamiento de aves. Sí, en este momento estoy adaptando la finca para que las aves lleguen de manera natural, totalmente libre, especialmente los colibríes,
que son una ave que es propia de Latinoamérica, entonces hay mucho turista extranjero, especialmente europeo, que viene y se maravilla con el colibrí. Y No, es que son hermosos. Le cuento que cuando uno va a Salento, sube a, ¿cómo se llama allá? el Valle del Cocora. Sí, A va ver, al Valle del Cocora y ese recorrido es muy bonito y lo hace a caballo. Después hay otra parte que la tiene que hacer a pie y llega a un sitio donde llegan los colibríes de diferentes tamaños, estilos, colores, y eso es una belleza. Y es muy gratificante ver cómo, por ejemplo, coloco abrevaderos y ya ellos están llegando ahí, poder ver que están llegando diferentes especies y he contado con el apoyo de mucha gente, pues principalmente mis padres que me siguieron la idea, y otras personas que se están como sumando al proyecto a ver en qué me pueden apoyar, a ver en qué, un fotógrafo que me dice, bueno, yo le tomo las fotografías para como a decorar de pronto el lugar con las especies que tienes ahí. Claro. Y mucha gente que me está apoyando, entonces me motiva mucho eso también. Le cuento, Liliana, que Marta me mandó el proyecto y si lo desarrolla como me lo mandó, es una cosa espectacular, muy bonito, le va a quedar hermoso. Qué rico. Sí. Bueno. Esa es la actitud que deben tener todos los afectados por parques. Además porque a mí me pasó algo, y es que lo que decían ahorita, la vida no se acaba, pero sí cambia demasiado. Y yo me desenvolví en el área de la docencia. Y pues al presentar problemas de disfagia y todo eso, mis alumnos ya no me entendían la voz y pues hombre, ¿cómo los someto a una clase donde ellos no me van a captar? Entonces el magisterio me da de baja. Y ahí, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Además, no, y tan joven. Como llevaba apenas 4 años ejerciendo la profesión, llevaba apenas 4 años vinculada al magisterio, no quedó no fue pensionada con la ley del magisterio, sino con la ley 100. Entonces no le quedaron las pensiones como les queda a la mayoría de los docentes, sino que le quedó raza. Entonces muy complicado, porque ya ella dice, pues sumado a la enfermedad, me quedó esta plata tan bajita y con todas las complicaciones que tengo nadie me da trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero es una guerrera. Cuando yo la conocí había escrito un libro, vendía su libro, grababa música, lo que le pedían, pues ella de todo un poquito. De todo un poquito. Y esa es como la idea de, bueno, ya mi magisterio que pues da de baja, estaba desempeñándome en ese momento en segundo semestre de maestría en docencia y pues también quedó inconcluso. Entonces ahora pues con el proyecto de emprendimiento me focalizo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiar el chip, una palabra que usa mucho la psicóloga de la fundación, y vamos a ver qué hacemos por la vida. Y otra cosa que aprendió muy bien Marta es el dicho mío de pónganse en modo disfrute. Yo cada rato la veo por ahí en las fotos y eso, montando en bicicleta, paseando. Pues ya no es la persona que está encerrada, amargándose, Pero doña Marta sí tuvo esa etapa de encerrarse y de no querer hacer nada. No quería ver a nadie en el mundo, en mi cuarto. Sí, como algo que creo que nos caracteriza a los pacientes de Parkinson es como no quiero que la gente me vea temblar, que me vean con rigidez, que me vean como hablo, entonces nos aislamos, ¿sí? Pero poco tiempo, mucho tiempo. Yo estuve mucho tiempo, más o menos 3 años. Además que muchas veces se dan cosas entre situaciones con la gente que contribuyen más a que la persona se encierre. No sé si tienen alguna anécdota al respecto. Pues esta de la psicóloga que me manda para silla de ruedas y pacientes que se quedan mirándole a uno raro, o que le dicen, bueno, hable bien, no le entiendo, póngale volumen, vocalice bien, verbalice bien. Pues miradas que como que te están como discriminando de alguna manera. O juzgando, hay miradas
que lo estresan a uno porque el mensaje que le llega es, bueno, está yendo el bobo, porque no se esfuerzan en hacer las cosas, ¿cierto? Algo que me pasó antes de retirarme, porque pues tramitar el retiro no fue fácil, tomar la decisión, mi jefe inmediata me decía, aguante más, otro tiempito, para que no le dejara el curso iniciado, y definitivamente la decisión fue difícil, pero había que tomarla. Había que ser radical en eso y no puedo, no soy capaz. No es que me esté dando por vencida, sino que físicamente no puedo continuar con ello. Además de que como uno no sabe qué hacer, entonces mantiene la lágrima en la punta del ojo, entonces no le pueden poner ningún tema porque uno se pone a llorar. Mucha Entonces, sensibilidad. Mucha sensibilidad, entonces prefiere esconderse para que nadie lo ni le pregunte, presione. ni lo presione, ni le exijan nada. Nada. Exactamente. No quiero decir que Marta en este momento no tiene problema, pero el mayor tiempo está bien. Yo no conocía a doña Marta, pero me han hablado muy bien de usted, y yo la conocía ya por lo que me habían dicho, y siempre son comentarios positivos, muy positivos, porque usted es un ejemplo de la fundación, y porque usted es una persona que salió adelante teniendo Parkinson y sigue con la enfermedad. Sí, claro. Sí, es como aceptar, bueno, ya tengo esto. Y dice Michael Fox, cuando estaba en ese tipo de investigaciones y me encuentro con un joven que tiene Parkinson, y es un actor famoso que es Michael Fox, y él dice, soy lo que soy con esto. La vida continúa, pero, o sea, tengo Parkinson, no lo puedo negar, pero soy lo que soy. No, mi esencia no se pierde por la enfermedad. Sí. Y otra cosa que se da por lo general cuando la persona está viendo cómo pierde las capacidades, las dificultades que tiene para los movimientos y que no sabe qué hacer para mejorar y ve un futuro muy triste, muy oscuro, es la irritabilidad. Entonces las relaciones con la familia también se dañan, porque si le van a hablar, responde cual puercoespín mandando todos los chuzos. O siempre prevenido. Claro, porque justamente le van a hablar en el momento en que tiene la crisis, en el momento en que está pensando qué va a ser su futuro, un futuro muy dependiente y no quiere. Entonces la irritabilidad es uno de las reacciones favoritas. Eso me imagino que también lo tuvieron que vivir sus padres. Sí, pero yo, bueno, sí, manifestaba un poco ese cambio de ánimo, pero me optaba más por alejarme, el encierro, y evitar pues como agredir, aunque de alguna manera eso es una forma de agresión, sí, los estoy evadiendo y los estoy dejando allá y yo me voy para mi encierro y evado todo ese tipo de situación. Me acabo de acordar de una anécdota ahorita que me preguntaron las anécdotas, y es que iba en un transporte público haciendo uso de una de las sillas para discapacitados, y empiezan unas personas atrás de mi silla a murmurar, está tan joven y tal y no sé qué, y usando la silla. Entonces ese tipo de comentarios también como que lo afectan a uno de alguna manera, porque te están discriminando, no saben qué historia llevas ahí, y te están diciendo pues cosas que sin saber. Que se pare, que así ya no es usted. Exactamente. Y eso lo afectan más, y más con la sensibilidad que tiene. Sí, yo creo que yo toda la vida he sido muy sensible, pero Parkinson me ha hecho mucho más sensible. Claro. Bueno, hay dos preguntitas de nuestros seguidores. Una persona pregunta si es absolutamente necesario el apoyo psicológico en el manejo de la enfermedad de Parkinson, o si se puede pasarse en el apoyo psicológico y superar. Personalmente, para mí el apoyo psicológico es muy, muy importante, es fundamental, porque uno solo como que a veces se queda sin herramientas, como ve el panorama muy nublado, y una persona que te oriente desde una buena profesional, pues que conozca la causa
Eso. como es la Que persona en no- la fundación. Que no sea la de la silla de ruedas. Sí, que tenga experiencia con pacientes de Parkinson y que te ponga ejemplos y mira, este paciente estaba de esta manera y ha salido adelante, o sea, todo ese tipo de cosas que están focalizadas en la enfermedad te ayudan como a ver luces en el camino, y uno solo realmente pues la ve un poco más difícil. La ayuda psicológica es muy importante, al igual que las demás terapias. Bueno, otra pregunta es, ¿ayuda el hecho de ir a la fundación para vivir un futuro mejor con la enfermedad? Claro que sí, por todos los tips que nos dan ahí para cuando estamos en una crisis, para cuando estamos de pronto desarrollando movimientos o hábitos que de pronto no son los normales, entonces hay que reeducar el cuerpo, hay que la neuroplasticidad, hay que trabajar mucho la memoria, hay que trabajar, o sea, una cantidad de cosas que forman parte del Parkinson, y que la gente piensa que Parkinson es temblor, y es mucho más que eso. Entonces hay que tratar integralmente, y la manera como lo abordan en la fundación, que es muy pedagógica, didáctica, entonces eso ayuda mucho más todavía, y compartir con personas que te están entendiendo, que aparte de los profesionales que están enfocados al tema, tus compañeros te entienden, ¿sí? Con una mirada nos entendemos. A pesar de que todos tengan síntomas diferentes. Y evoluciones diferentes. Algo que me ayuda mucho también es el hecho de que, como decían ahorita, soy un ejemplo en la fundación, porque todo el mundo me decía, oh, como te veo de bien, es que me vieron fatal. Entonces, bueno, me ayuda que me digan, oh, te veo bien, has mejorado mucho, porque en realidad pues el cambio se nota a leguas. Bastante se nota. Bueno, yo hago énfasis también en una partecita que dijo doña Marta, que es un tratamiento integral, digámoslo así. Desde cómo vestirse, porque para los afectados por el Parkinson es complicado vestirse, y eso se ha hecho, cómo vestirse, en cómo bañarse, en cómo sentarse en un baño, cómo acostarse, en cómo voltearse. Eso uno dice, bueno, eso es poco, pero para un enfermo de Parkinson es esencial. Es totalmente necesario. Eso lo hacemos en la fundación. Por eso yo quiero invitar a los afectados por Parkinson que nos están escuchando, que visiten la fundación. Nosotros estamos ubicados en La Badea. Doña Ofelia, ¿me repite la dirección, por favor? Sí, calle 9, número 5T. T de escribir Tetel, 126. Dos Quebradas, vía La Badea. Nosotros estamos allí los martes, miércoles y jueves de 8:30 a 12:15 del día. Me encantaría que fueran, así sea para conocer el lugar, para que conozcan la gente que asiste, para que, mejor dicho, se antojen de ir. Porque fuera de que el ambiente es muy agradable, la ayuda para ustedes es esencial, porque enseña cómo tener una mejor calidad de vida. Claro que sí. Porque no estamos todo el día, pero hay muchas cosas que se pueden aprender ahí que ustedes los pueden hacer en sus casas. Entonces la invitación es para que vayan, para que conozcan, así no se queden, pero que esté la opción de ir algún día a quedarse. Además que hay algo muy importante asesoría que la gente debe tener en cuenta, y es que somos privilegiados en el eje cafetero por contar con esta fundación. Hay gente en Bogotá que está en la capital y no cuenta con una fundación de la calidad que tenemos acá. La fácil accesibilidad que tenemos a ella y la calidad humana con la que contamos ahí, o sea, es una mezcla de cosas positivas que no hay en otros lugares del país. Entonces, bienvenidos. Sí, y todos son bienvenidos, para eso está la fundación, para eso se puso, y les he dicho que es un sitio donde quise que estén todos los recursos materiales y humanos para poder hacer el tratamiento que nosotros necesitamos. Bueno, nos queda otra preguntita. Marta, hay una sesión en el programa que son los tips de manejo de la enfermedad, o sea, como los consejos. Dos consejitos a los oyentes. Que asistan a la fundación es uno de los más importantes, porque ahí pues van a tener acceso a todas las terapias de manera integral. Hacer conciencia de que la enfermedad forma parte de nuestra vida, pero no nos determina.
de una manera fatalista, sino que la vida continúa y que hay sueños y metas por las cuales seguir luchando. Y que se pueden hacer. Y que se pueden hacer. Los pajaritos ya están llegando a mi finca. Sí, y poner en práctica las terapias en casa también. No solo, sí, no solo en la fundación, no solo ese momento que compartimos ahí, sino hacer la tarea en casa, porque pues es como un complemento a la medicina y es muy importante que lo estemos aplicando día a día. Eso es muy importante. Yo les digo en la fundación, se le nota quienes hacen los ejercicios en la casa. Eso se nota. Una frase hecha, resumiendo lo que dijo Marta, es: el médico pone el diagnóstico, pero nosotros ponemos el pronóstico. Nosotros somos los que decimos si se cumple el proceso que es en la enfermedad o si nosotros lo dilatamos y mostramos otra cosa diferente. Entonces llamamos a eso, a que se interesen en manejar su enfermedad para seguir viviendo bien, para tener calidad de vida, para seguir disfrutando esta vida con los amigos, con la familia, ser agradecidos con todo el mundo y disfrutarla. No quedarse encerrado en cuatro paredes. Hay que seguir viviendo, hay que llenar de felicidad estos años. Bueno, creo que llegamos al final del programa. Entonces nos vemos en el próximo programa. No olviden escribirnos a fparkinsonCafetero@gmail.com o a levenradio.com. Todos sus comentarios son muy necesarios. En las páginas. Bueno, la página pueden visitar www.parkinsoncafetero.org y www.levenradio.com. De hecho, en levenradio.com es donde pueden ver escuchar los programas. Y en el canal de YouTube también. Y en el canal de YouTube de Leven Radio pueden ver el programa y escucharlo. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima. Chao. Chao.